Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión argentina, acá por Canal 9, como todos los domingos. Estamos viviendo y seguimos viviendo desde hace un par de meses, más de 70 días, con respecto a una pandemia que nos tiene obligatoriamente a todos en nuestras casas, con muy pocas posibilidades de salir. Sabemos de dónde vino esto, sabemos cuándo y cómo vino y cómo la naturaleza está imbrincada en este virus, pero lo que también sabemos es que esta pandemia es una pandemia social de alguna manera, que la transmisión del virus sobre todo es social. Para hablar sobre esta crisis civilizatoria, esta crisis socioambiental, estoy en comunicación vía Skype con Antonio Brailovsky. Él es profesor universitario y escritor, ha escrito más de 50 libros relacionados a la temática ambiental y a la historia, por sobre todas las cosas. ¿Qué tal, Antonio? Gracias por esta charla con nosotros acá con Ambiente y Medio. Hola, gracias por llamar. Bueno, para empezar esta charla me gustaría su primera reflexión con respecto a si somos realmente conscientes, los argentinos o en el mundo, que estamos atravesando una verdadera crisis civilizatoria. No, yo creo que no, que hay permanentemente mensajes de alivio de cuando termine esto va a ser todo igual y sabemos muy poco sobre cómo va a ser cuando termine esto. Lo único que podemos tener la certeza es que no va a ser todo igual. Ahora, un aspecto relevante es que cuando uno mira la historia de otras pandemias, todas se corresponden con un aumento de la circulación de personas. La peste negra que devastó Europa en 1348, que es cuando se abrió Europa al comercio, el descubrimiento de América, con el intercambio de distintos tipos de enfermedades que llevaron a América los conquistadores, el siglo XIX en que la carreta fue reemplazada por el ferrocarril y el barco de vela por el barco de vapor, en 1918 la llamada gripe española por la Primera Guerra Mundial. Es decir, cuando hay más gente que se mueve masivamente de un lugar a otro, el contagio de algo se dispara. Y la globalización tuvo este costo, es decir, millones y millones de personas moviéndose. Bueno, con un enfermo alcanza. En una cultura que vio solamente las ventajas. En algún momento hay que pararse y evaluar, bueno, tenemos estas ventajas, hay estos riesgos, no hicimos nada con los riesgos, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora con los riesgos? ¿Y cómo cree usted que deberíamos actuar? Porque, como usted bien dice, como bien dijo al principio y como muchos pensamos, lo más probable es que no salgamos muy distintos, ¿no? Que nos olvidemos rápidamente de este confinamiento, de este aislamiento y busquemos nuevamente volver hacia el pasado. ¿Cómo deberíamos tratar de que esto no suceda, digamos, desde lo particular y, por supuesto, desde la política pública? Yo empezaría con la política pública, es decir, lo que nos queda claro de esta pandemia es que tenemos que esperar la próxima o las próximas. En el siglo XXI ya hubo varias epidemias de riesgo, desde el SARS, el ébola, etcétera, etcétera, que estuvieron circunscriptas, pero cualquier otra pandemia puede volver a aparecer el año que viene o inclusive puede superponerse con esta apenas se relajen un poco la circulación de personas. De modo que lo que se ha planteado acá ha sido que la pandemia desnudó los conflictos sociales subyacentes, así como en Estados Unidos desnudó que los que se enferman y se mueren son los negros. Bueno, al principio de la pandemia se dijo cuidado con los viejos que son la población de riesgo. Mientras tanto, entonces, todos los viejos quédense en casa y lávense las manos. Y apareció que hay cientos de miles de compatriotas que no tienen agua y muchos de ellos no tienen casa. Entonces, ¿cómo hace uno para seguir las indicaciones de quedarse en casa y lavarse las manos si no tiene ni casa ni agua? De modo que
la primera prioridad a la salida de esta pandemia tiene que ser de tipo social, que todo el mundo tenga casa y todo el mundo tenga agua, lo que implica revisar y revisar en serio todas las prioridades presupuestarias y financieras de todos los gobiernos del país, porque aquí se le ha dado prioridad principalmente a las obras viales para que los automotores circulen rápido, que los autos sean felices, gente menos, ¿no? Uno piensa en el caso de Ciudad de Buenos Aires, la inmensa inversión que se hizo en el Paseo del Bajo. Resulta escandaloso cuando hay gente en la ciudad que no tiene agua o placas. Y la manera en que había hecho siempre AISA para resolver el tema fue que en los mapas de cobertura de agua y cloacas de la ciudad de Buenos Aires, las villas aparecían como espacio verde o como espacio vacío, no importa. Entonces, claro, había un 100% de cobertura porque las villas no estaban en el mapa. Bueno, ahora las villas tienen que estar en el mapa y el 100% de las personas del país tienen que tener acceso a alguna forma de vivienda digna y a algún sistema confiable de agua y saneamiento. Lo que yo vi a lo largo de años de los políticos que recorrían el conurbano, cuando le decía, pero invertí en cloacas, invertí en agua, y él decía, la gente no me pide ni agua ni cloacas, la gente me pide pavimento. Entonces, para que me voten, tengo que hacer pavimento y postergar todo lo que sean las obras de saneamiento. Bueno, tenemos que hacer una presión importante para que se vuelvan a revisar las prioridades de los presupuestos, los gastos, de las políticas públicas. Lo que los ciudadanos pueden hacer, además, obviamente, de seguir lavándose las manos, además, obviamente, de seguir manteniendo distancia social, etcétera, etcétera, lo que pueden hacer los ciudadanos es discutir una revisión de políticas públicas como ciudadanos. Esta idea de que solo no se salva a nadie debe ser repetida continuamente. Nadie se salva solo. Así es, Antonio. La verdad que con esta última reflexión de que nadie se salva solo, vamos a despedirnos y le voy a agradecer mucho esta comunicación. Y me comentó que está en Peguajó haciendo la cuarentena y que en Peguajó no hay ningún caso ni de coronavirus ni de dengue. Así es, ¿no? Exactamente, con el agregado de que hay un procedimiento minucioso y muy estricto para impedir la llegada al contagio y la circulación del contagio en caso de que llegara a haber. Es decir, el hecho de que sea hasta ahora una ciudad y un municipio libre de contagio no significa que estén relajados los controles. Los controles son aún mucho más estrictos que en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias, Antonio. Nos veremos la próxima y bueno, que disfrute estar en una ciudad libre de coronavirus y de dengue. No es lo mismo que nos está pasando acá en Buenos Aires. Muchas gracias por esta entrevista y nos veremos pronto. Continuamos con más Ambiente y Medio.